Bueno, bendiciones mis queridos hermanos, aquí nuevamente con ustedes, compartiendo por la misericordia de Dios un mensaje de su santa y bendita palabra. Les recuerdo mi nombre, es Gisela María Rodríguez y les invito para que juntos oremos y presentemos este tiempo precioso en sus santas y benditas manos. Señor, hoy te damos gracias por este día, Señor, por esta tu palabra, que es la que nos habla directo al corazón. Y es lo que hoy te pedimos, Señor, que hables directo a nuestro corazón, que toques esas partes más íntimas de cada uno de nosotros y que podamos seguir siendo transformados cada día más y más, así como la luz de la aurora, que cada día se va volviendo más clara, más reluciente, más hermosa. Que nuestra vida sea ese reflejo también, Señor, como la luz de la aurora, Padre. En tus manos encomendamos este tiempo y te pedimos que nos ministres muchísimo a nuestro corazón a través de tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a estar hoy compartiendo una porción de las Sagradas Escrituras y pidámosle a Dios que nos ministre mucho con ella. Seguimos entonces con esta dinámica del mes de septiembre que el pastor inició acerca de la mansedumbre y la humildad. Entonces voy a seguir con esta dinámica y entonces les invito para que iniciemos. Yo voy a iniciar con una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Qué rescatarías si volvieras a la infancia? ¿Qué te gustaría rescatar de tu infancia? Esta dinámica la hice en el lugar donde me encuentro de trabajo. Allí se le dice a algunos compañeros de trabajo y usted se podrá tomar un minuto o un ratico para preguntarse eso. ¿Qué rescatarías si volvieras a tu infancia? Y le hice esta pregunta a algunos compañeros y veremos las respuestas. Muchos me dijeron, yo rescataría la inocencia. Otros me dijeron, yo rescataría la alegría. Yo me desconectaría de tantas cosas en este mundo porque tantas cosas en este mundo lo que me generan son preocupaciones y quiero tener como esos momentos nuevamente como de paz, de tranquilidad que sentía cuando era un niño. Otros me dijeron que quisieran volver a sentir ese abrazo de papá y ese abrazo de mamá. Otros me contestaron, yo quisiera volver más al disfrute de las cosas sencillas. Y una persona me decía también, una que está diagonal al almacén, me decía una compañera de trabajo que quería volver a disfrutar más con sus hermanitos, que eran más o menos 11 hermanos y quisiera volver a ese disfrute con sus hermanos, volver a reírse de la manera que se reía, el poder compartir con ellos. Alguien me dijo algo muy particular y me dijo, yo volvería a montar a caballo. Entonces yo le pregunté por qué y me dijo, porque la sensación que se siente en esas etapas de la vida y el poder estar tan libres, lo que se genera es una plenitud en uno y esa libertad de poder estar tranquilos y libres de tantas cosas. Y me impactó mucho la respuesta de una niña enseguida al almacén, una niña muy joven que me dijo, yo volvería al primer amor. Entonces ese primer amor con esos papás, ese amor puro, inocente, ella volvería a ese amor. Eso lo rescataría esta chica. Hermanos, la infancia es una de las etapas más hermosas que nosotros podemos vivir. Esa primera infancia, donde pongámosles como de los 0 añitos, o sea, cuando uno recién nace, incluso yo creo que desde el vientre podríamos decirlo, más o menos hasta los 5 años. De ahí en adelante también las etapas son muy lindas, pero ya hay, digamos, otras variantes. Pero esa etapa es una etapa de demasiada inocencia. Allí lo que se perciben son 0 prejuicios, donde no hay malicia, donde solo hay expresiones de amor hacia sus seres queridos, donde siempre hay una expresión de perdón, donde no hay competitividad, donde ni siquiera se reconoce que es el odio, donde en ese corazoncito solo reina el amor, donde no hay acepción de personas. Es el alma limpia, es un alma limpia, es un alma sin contaminación del mundo. Estos son los primeros años de infancia, qué belleza, donde el abrazo es lo mejor, donde el disfrute y la plenitud llegan a su máxima expresión, donde solo se quiere aprender y descubrir, donde no existe, nunca existe allí en esos primeros años de vida, no existe el orgullo, ni existe la intemperancia.
que estos son antónimos de la mansedumbre y de la humildad. La humildad está lleva a todas las áreas de nuestra vida y se refleja en cada uno de nuestros actos y tiene que ver con hacernos tan pequeños y ver la grandeza de Dios. Pero también la mansedumbre tiene que ver con esa sensibilidad hacia no ser intemperantes, estar a toda hora cargados de como esos factores que cualquier cosa nos irrita y nos sube, y resulta que lo que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos siempre bajo control. Entonces es mantener toda esa fuerza interna y todas esas fuerzas de las emociones bajo control. Y los niños en estas etapas no sufren de eso, ni de orgullo, ni de esa clase de intemperancia. ¿Sabían ustedes que Jesús tiene un corazón de niño? Jesús tiene un corazón de niño y les voy a contar por qué. Porque Él ama incondicionalmente como un niño. Él perdona y olvida como un niño. En su corazón no hay hipocresía. En los niños no hay hipocresía. Él no juzga a nadie. Él depende completamente del Padre, así como los niños dependen completamente de sus padres. Jesús siempre en su corazón buscó la paz. Jesús nunca tuvo prejuicios, así como los niños. Él estuvo aperturado a aprender. De hecho, la Biblia nos dice que Jesús aprendió obediencia, así como los niños en esas etapas más o menos de 0 a 5 años, están aperturados al aprendizaje. El corazón de Jesús es un corazón de niño porque Jesús no hace acepción de personas y porque valora a los demás como superiores a Él mismo. Jesús, siendo grande, se hizo pequeño, y nos lo describe el profeta Isaías cuando nos dice que un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Jesús se hizo, siendo grande, se hizo pequeño. Qué descripción tan detallada en la persona de Jesús de lo que es mansedumbre y humildad. Jesús tiene un corazón de niño en este sentido. Miremos lo que dice entonces la palabra de Dios en Mateo 18, 3, 4. Vamos allá a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y digo, de cierto os digo, Mateo 18, versículos 3 y 4. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños y no entráis en el reino de los cielos, no. Os aseguro que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús está respondiendo una pregunta de los discípulos en este texto y les está contestando. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿quién es el mayor? El mayor es el que se humilla como un niño. Pero acá hay una advertencia y nos dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tremenda advertencia es el Señor Jesús aquí en la palabra de Dios. Entonces, concluimos a través de esto que así como sin fe es imposible agradar a Dios, sin un corazón de niño manso y humilde es imposible entrar al reino de los cielos. Esto lo acabamos de sacar de lo que dice la misma palabra de Dios. Ahora sí les voy a dar el título de la enseñanza. El título de la enseñanza es: necesitamos un corazón de niños para ser mansos y humildes de verdad. Necesitamos un corazón de niños para ser mansos y humildes. Entonces ahora sí les invito a que vamos al Evangelio de Marcos y vamos a estar en Marcos 10, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versos 13 al 16. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: Jesús bendice a los niños.
Les cuento que este pasaje también se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Miremos esta reacción acá de los discípulos. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, Jesús se quedó como triste y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, de los tales es el reino de Dios, de los que son como niños. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Necesitamos un corazón de niños para ser mansos y humildes de verdad. Ese corazón lo necesitamos. Y vemos que Jesús acá les dice a sus discípulos que están con reacciones contrarias a un corazón de niño. Se están tomando ciertas atribuciones, les está dando una gran lección de humildad y de mansedumbre. Pero no solamente a los discípulos, sino a todos los que lo rodeaban y lo escuchaban. Si notamos en este evangelio, el contexto está acompañado de, en el mismo capítulo 10, Jesús enseña sobre el divorcio, 10:1. Pero en el mismo capítulo 10 vemos en el contexto el joven rico. Eso lo vemos en el capítulo 10, verso 17. Si vemos, Jesús bendice a los niños, está en el centro de Jesús enseña sobre el divorcio y el joven rico. Entonces Jesús quiere a través de esta enseñanza enseñarnos que hay tres clases como de corazón. Está el corazón de niño, que es manso y humilde, pero hay un corazón duro. Y nos lo muestra la escritura. Jesús enseña sobre el divorcio. En el versículo 5 le están haciendo una pregunta sobre el divorcio y Jesús le responde. ¿Quién le está haciendo la pregunta sobre el divorcio? Los fariseos. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y en el versículo 5 él le responde, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés precisamente este mandamiento. Entonces aquí vemos un corazón duro, pero también vemos en el joven rico otra clase de corazón. Entonces el joven rico se acerca a Jesús y le dice que debe hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le empieza a contestar y le empieza a llevar a lo que debe hacer y finalmente le dice que él debe pues dar esas posesiones a los más pobres. O sea, desapegarse de todas esas posesiones. Y en el versículo 23 dice de Jesús, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí vemos otra clase de corazón, un corazón que amador de este mundo, un corazón que ama las cosas de este mundo. Entonces vemos un corazón duro, un corazón amador de las cosas de este mundo y concluimos que ambos corazones son corazones orgullosos. Por tanto, ambos corazones no entran en el reino de los cielos, lo dice la misma palabra. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. No es que ellos no entren, es que es más difícil que entren por la clase de corazón que tienen. Entonces lo hemos contrastado con Jesús bendice a los niños, con una clase de corazón manso y humilde que sí entran al reino de los cielos. Aquellos que tienen un corazón humilde, un corazón manso, tienen ciertas características y es lo que hoy vamos a ver a través de esta enseñanza. Vamos a ver unas características, nos vamos a concentrar en un corazón manso y humilde. Ya vimos el contraste de un corazón orgulloso y un corazón amador de las cosas del mundo, pero nos vamos a concentrar en un corazón manso y humilde, un corazón de niño. Hoy vamos a ver entonces características de un corazón de niño y privilegios para esta clase de corazón. ¿Cómo les parece que esta clase de corazón tiene unos privilegios excepcionales? Y es lo que vamos a ver a través de esta enseñanza. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé un corazón de niño, un corazón manso y humilde, un corazón como el de Jesús. ¿Sabían ustedes que con lo que más trata nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, el Espíritu Santo y el Padre es con nuestro corazón?
porque nuestro corazón tiene la tendencia a rebelarse y a tener orgullo de una manera muy simple. En el diario vivir mostramos nuestro orgullo en todo lo que hacemos. Y también nuestro corazón es muy tendiente a la desobediencia y eso es por la naturaleza caída. Entonces necesitamos pedirle mucho al Señor que nos ayude a vencer todas estas cosas con su Santo Espíritu. Vamos a iniciar las características de un corazón de niño y los privilegios que tiene esta clase de corazón, pero antes vamos a iniciar con una frase de un escritor cristiano, un pastor, un maestro. Se llama Andrew Murray y dice lo siguiente esta frase: el orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti. El orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti. Nada de las riquezas celestiales podrán estar en nosotros si no tenemos un corazón de niño. Un corazón sensible, un corazón moldeable, un corazón que se deje llenar de toda la presencia del Espíritu Santo. Si hay orgullo, una pizquita de orgullo, vamos a interferir en esa obra preciosa de todas esas bendiciones que hay en el cielo para cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar características de un corazón de niño, un corazón como el de Jesús. Un corazón de niño en esas primeras infancias, en la primera infancia desarrolla una capacidad de amar excepcionalmente, así como ese amor de Jesús, que es Él nos ha amado excepcionalmente e incondicionalmente. Esto lo escribe la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 7. Ahí vemos la descripción de esta clase de corazón, de esta clase de amor, un amor excepcional. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o sea, no tiene orgullo, no tiene soberbia, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Los niños nunca están felices porque aquel se cayó o porque aquel muy bueno lo que le pasó. No, los niños no tienen esa capacidad de pensar así. Entonces es un corazón que se goza de la verdad y que no se goza de la injusticia. Y así es el corazón de Jesús. Jesús solo quería amar a las personas, pero las personas, desafortunadamente muchos, lo rechazaron. Pero no solamente desarrolla una capacidad de amor excepcional, desarrolla una capacidad de aprendizaje. Los niños entre 0 y 5 años más o menos tienen esa capacidad de querer aprender y descubrir el mundo. Miremos lo que dice Proverbios 12, verso 1, dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Dios en su palabra nos muestra todo lo que nosotros necesitamos para aprender, para desarrollarnos cada día como mejores hijos de Dios. Pero además dice que el que aborrece la reprensión es ignorante. Los niños mientras van aprendiendo se les tiene que ir corrigiendo, entonces así nosotros también. Mientras nosotros vamos avanzando en este caminar, en este ser hijos de Dios, necesitamos ser reprendidos y necesitamos amar también la reprensión. Pero no solamente ellos desarrollan una capacidad de aprendizaje alta, ni tampoco una capacidad de amor excepcional, sino también que desarrollan una capacidad de asombro inigualable. Esto sí que me gusta. Los niños se asombran ante todo porque están descubriendo un mundo. El Salmo 104, 26, 33 nos dice lo siguiente. El Salmo 4, el versículo 26, solamente lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: cuán innumerables son tus obras, Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Aún Dios cantaré salmos mientras viva. Hermanos, el salmista está diciendo que cuán innumerables son tus obras, Jehová. Él se está recreando en lo que Dios hace diariamente. Nosotros no podemos perder la capacidad de asombro. Muchas veces por los afanes y las situaciones que vivimos a diario, e incluso porque amanecemos con situaciones duras, difíciles, no podemos perder la capacidad de asombro, porque esto es una muestra grandísima de humildad en el corazón. Necesitamos reconocer en Dios todas las bellezas que diariamente trae a nuestras vidas, por más duras y difíciles que sean las circunstancias. Y esto yo creo que nos va a hacer más amable la vida.
Pero además ellos desarrollan una capacidad extraordinaria de contentamiento. Los niños, uno los ve muy felices, muy alegres, aún en situaciones de cruda situación difícil. Los niños son capaces de sacar una sonrisa, son capaces de poderse levantar fácilmente ante cualquier situación. Hebreos 13:5 nos dice, sean, o sea, es un llamado a que seamos, dice, contentos con lo que tenemos. Entonces dice la palabra de Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, el Señor nos dice en todas las expresiones posibles, yo no lo voy a dejar ni lo voy a desamparar. Necesito que usted en medio de esta circunstancia demuestre que tiene un gozo y hay un contentamiento, en el sentido de que nosotros debemos estar contentos. ¿En qué sentido? Cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida, en que Dios está trabajando con nuestro corazón y Él quiere mejorar algo en nosotros. Entonces ese contentamiento tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir como estos niños que reciben las cosas desde la mejor manera posible. Estas entonces son como las características a grandes rasgos de un corazón de niño. Obviamente ahorita miramos muchas más con Jesús cuando empezamos la introducción, y es que Él tiene una capacidad asombrosa en su misericordia y en su compasión hacia las personas, y esto lo vemos en este texto bíblico. Mientras los discípulos lo reprenden y les quieren casi que quitar el derecho de estar cerca de Jesús, Jesús los acerca. Jesús siempre está con el vulnerable, con el despreciado. En estos contextos bíblicos vemos mucho esto con las mujeres y con los niños, que no eran tan valorados, y eso lo vemos actualmente en nuestra sociedad. Pero Jesús siempre rompe esos esquemas y acerca a aquellas personas vulnerables, y eso es una manera nosotros de ver ese amor incondicional de Jesús hacia aquellos que tanto lo necesitan. Entonces ya hemos visto las características del niño, vamos a resumirlas. Y entonces tiene una capacidad de amor excepcional, tiene una capacidad de aprendizaje, tiene una capacidad de asombro inigualable y desarrolla una capacidad extraordinaria de contentamiento. Y esto es un llamado para que nosotros vivamos como viven los niños, que tengamos un corazón de niño y que podamos vivir en esta tierra a plenitud. Vamos entonces ya vimos las características de un corazón de niño, ahora vamos a ver los privilegios para esta clase de corazón. Y los privilegios están en este texto que leímos en Marcos 10, versículos del 13 al 16. Vamos entonces a ver los privilegios de los niños. Esos privilegios yo quiero hacer un énfasis en que no lo tuvieron ni los de corazón duro, ni los de corazón amadores de los deleites de este mundo, porque esto pasa. Pero este privilegio que tienen estos niños es un privilegio eterno. Lamentablemente muchos no disfrutaron estos privilegios por la dureza de su corazón, por el orgullo que había en su corazón. Entonces vamos a ver los primeros privilegios. El primer privilegio lo encontramos en el versículo 14. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué privilegio para estos niños lo que el Señor dice. Ellos entran al reino de Dios. Los niños tienen ese privilegio, los de corazón manso y humilde, de entrar al reino de Dios. ¿Qué es entrar al reino de Dios? Es permitir que Dios gobierne todas las áreas de nuestra vida. Obviamente una persona orgullosa y una persona amadora de los deleites de este mundo no va a poder permitir que Dios reine en todas las áreas de la vida. A diferencia del orgulloso y del amador de los deleites que no entran al reino, y Jesús lo dice acá, ¿cuán difícil le respondió Jesús a los discípulos? Es que estos ricos entren al reino de los cielos, porque confían en las riquezas. Entonces, a diferencia de ellos que son amadores de los deleites y que no entran al reino de los cielos, los de corazón manso y humilde como niños sí entran. Los que se reconocen que apartados de Dios nada pueden hacer. Aquellos dependientes de la misericordia divina. Aquellos que reconocen su pecado y su necesidad de un Salvador. Y aquellos que se conducen mientras viven en esta tierra con temor delante de Dios. ¿Dónde vemos la descripción de todas estas personas mansas y humildes? En el sermón del monte. El pastor nos decía en la predicación del sábado
hace 15 días cuando se inició este tema, que un verdadero cristiano es el que vive el Sermón del Monte. Entonces aquí vemos características muy especiales de corazones mansos y humildes. Incluso el Sermón del Monte inicia en Mateo 5:3 y nos dice que bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, así inician las bienaventuranzas con los pobres en espíritu. Si la bienaventuranza no inicia con personas humildes y mansas, es difícil que se puedan vivir las demás cosas, como por ejemplo no juzgar a los demás, que también es parte del Sermón del Monte. Entonces vemos el principio del Sermón del Monte con esta bienaventuranza, pero vemos también al final del Sermón del Monte que inicia cuando dice Jesús, nunca os conocí, y esto está en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Dice que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, no es el que más hace, no es el que más adula de lo que hace, es el que hace la voluntad del Padre, el que entra en el reino de los cielos. El que hace la voluntad del Padre es aquel que ama incondicionalmente, el que hace lo que Dios dice que hagamos en su palabra, el que ama sus mandamientos y los cumple. Ese es el que hace la voluntad del Padre, es el que entra al reino de los cielos. Y el que entra al reino de los cielos es una persona que se deja trabajar directo en el corazón, que se deja moldear, que deja que Dios trabaje y saque todas esas cosas feas y permite que el Espíritu Santo fluya en cada uno de ellos. Nosotros necesitamos entonces, para poder recibir este privilegio, porque entrar al reino de los cielos es todo un privilegio, necesitamos hacer la voluntad del Padre, necesitamos dejar moldearnos y que el Señor gobierne en todas las áreas y de esa manera nosotros poder ser moldeados a la imagen del Señor Jesucristo. Vamos a ver otro privilegio y está en el versículo 15, dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y en el versículo 16, y tomándolos en los brazos y poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecías. Miremos este segundo privilegio, que es una cosa espectacular que el Señor hace con aquellos que son mansos y humildes de corazón, como ese corazón de niño. El primer privilegio que vemos acá es que tomándolos en los brazos y poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Otras versiones dice que los abrazó y que los tocó. Entonces el privilegio es ese toque de nuestro Salvador y ese abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué privilegio tan grande el que obtuvieron estos niños, que fueron llevados por sus papás gracias a esa sabiduría que Dios también les dio, y que esos niños yo creo que nunca olvidaron de esa experiencia con el Señor Jesucristo. Hermanos, ese abrazo hace que se sienta el corazón de Jesús. Cuando a nosotros nos abrazan, nosotros sentimos protección, sentimos amor, sentimos descanso, sentimos alivio, pero sentimos el palpitar del otro en su corazón. Estos niños pudieron sentir a Jesús, cómo su corazón palpitaba con el de ellos. Yo recordando muchas cosas de las Escrituras, yo creo, para mi modo de ver, ellos recibieron el privilegio, el más grande privilegio que puede tener un ser humano en esta tierra, y es sentir el corazón de Jesús. Ellos estuvieron muy cerquita de Jesús, y eso es lo que logra una persona que es mansa y humilde de corazón, estar muy cerca de Jesús. Y la palabra de Dios lo dice en los Salmos, que el Señor está cerquita al quebrantado de corazón, al humilde de corazón. Él está cerquita de él. Entonces, qué bueno para estos niños lo que sintieron, ese abrazo de Jesús, lleno de amor, lleno de misericordia, compasión. Sintieron nada más y nada menos que el palpitar de Jesús. Cuando nosotros sentimos el corazón de Jesús cerca al nuestro, lo que sentimos es un amor inagotable, un amor excepcional. Y si vemos, los discípulos tuvieron que entender esta lección, porque más adelante vemos el Evangelio de Juan, que él nos habla mucho del amor de Dios. Y él pudo sentir a Jesús muy cerquita,
porque él en la última cena, él se dice que la palabra de Dios que se recostó cerca al pecho de Jesús. Él pudo sentir el palpitar también del maestro, y yo creo que por eso Juan tuvo esa cercanía con Jesús tan fuerte, que él podía sentir el amor de Dios, y es lo que expresa Juan en sus evangelios y en las cartas, en el evangelio de Juan y en sus cartas. Sintieron no solamente el corazón de Jesús, sino las manos de Jesús, sintieron el toque del maestro, hermanos. Cuando uno siente el toque del Señor, y nosotros vemos en todas las escrituras y en los evangelios, cuando Él viene y sana a todas estas personas y a todos los enfermos, a los necesitados, que Él hace un toque, lo que reciben es sanidad. Sanidad no solo física, sino espiritual. El toque del maestro restaura al más vulnerable. Él está restaurando a estos niños, quizá niños maltratados, quizá niños con dificultades, quizá niños que han tenido muchas situaciones también en sus incapacidades como niño, han tenido situaciones duras y difíciles, pero Jesús está restaurando la vida de todos estos niños. Los que tienen un corazón como de niño pueden sentir el toque de Jesús, su mano sanadora, restauradora, en momentos de soledad, en tiempos de desánimo, en tiempos de confusión, en tiempos dolorosos e inciertos, porque el privilegio más grande para quienes pertenecen y entran al reino de Dios es tener a Jesús cerca y sentir no solo su corazón, sino también su toque sanador y restaurador. Y este es el máximo privilegio que podemos sentir los hijos de Dios en esta tierra. Más que cualquier cosa que podamos lograr, más que nuestros logros personales, es sentir el corazón de Jesús y su toque sanador. ¿Qué privilegio? ¿Cómo honró Jesús a estos niños? A diferencia de los discípulos que los querían reprender y que querían que sus papás se los llevaran porque para ellos eran molestos, Jesús los exaltó. Los exaltó mucho porque Él los abrazó, porque Él los tocó y porque para Él todos son importantes dentro del reino de los cielos. ¿Cómo se pudieron sentir los discípulos? Se pudieron sentir, aquellos que vieron toda esta escena, se pudieron haber sentido de pronto, no indignados, porque el que se sintió indignado fue Jesús, pero sí como reprendidos, como apenados. Señor, qué pena yo haber como hecho esto. Verlo a usted, a nosotros muchas veces nos llama la atención hacia muchas actitudes que tenemos, en las que tenemos que cambiar. Hermanos, dos privilegios preciosos que estos niños sintieron: el corazón de Jesús y ese toque sanador. Privilegios que solo pueden tener aquellos que tienen un corazón manso y humilde, que Dios puede trabajar en ellos, que se pueden moldear, que son apacibles. Solo ellos pueden sentir eso. Diferente a lo que es un corazón amador de las cosas del mundo, que este rico se tuvo que ir sin sentir la presencia de Jesús. Lo mismo los de corazón duro, que no tienen la capacidad de amar y de perdonar a otros, también se pierden de estos privilegios. Entonces vamos a resumir, esta enseñanza es más basada como en esos principios y volver pues como a rescatar muchas cosas que el Señor quiere que volvamos a formar en nuestro corazón, y definitivamente es volvernos a ese corazón de niños. Cuando yo inicié la enseñanza, vamos entonces a resumir, y el resumen es que los niños tienen unas características especiales, muy especiales, y es ese amor incomparable, ese amor excepcional, pero tiene también esa capacidad de asombro, esa capacidad de contentamiento aún en medio de las situaciones difíciles. Entonces vemos todas estas características de los niños, pero además también vemos esos privilegios que se obtienen con un corazón de niño, y es recibir de Jesús todos los días mientras vivamos en esta tierra ese abrazo y ese toque sanador. Vamos entonces a concluir, y la conclusión va a ser también como inicié la enseñanza, y es con la pregunta: ¿qué rescatarías de tu infancia después de escuchar pues las palabras de Jesús en Mateo 18, 3 y 4? De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pues después de escuchar las palabras de Jesús, lo que tenemos que rescatar es todo lo que conlleva a un corazón de niño, un corazón manso y humilde, un corazón alegre, un corazón con capacidad de asombro y un corazón con un amor puro
un amor verdadero, un amor sencillo. Damos gracias a Dios porque les cuento que esta palabra me ministró mucho, porque yo reconozco delante de Dios y delante de ustedes, hermanos, que todavía soy muy orgullosa en muchas áreas, porque Dios va trabajando con nosotros muchas áreas, y uno se va dando cuenta cuando estudia la palabra de Dios que uno es el más confrontado con la palabra. Les cuento que he perdido muchas cosas de mi niñez, sobre todo esos primeros años de infancia, porque me considero una persona, y lo reconozco delante de ustedes, y le he pedido perdón a Dios, competitiva, y eso no lleva a nada, eso solo lleva a complicarse uno mismo la vida. Le he bajado muchísimo a eso, le he pedido a Dios que me dé ese corazón de niña, ese corazón que ame verdaderamente y que me enseñe cada día a valorar a las personas como superiores a mí misma. Es algo que le pido diariamente porque sé que lo necesito hacer. Porque si yo lo hago, estoy convencida que voy a ser grandemente bendecida por mi Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta enseñanza también, porque sé que Dios quiere bendecirnos y quiere hacer ese toque sanador en nuestras vidas. Quiere abrazarnos todos los días, pero necesitamos permitir que Él nos moldee. Entonces, pidámosle al Señor que nos quite ese corazón de piedra y que podamos tener un corazón de niño, un corazón sensible, un corazón hermoso, un corazón tierno delante del Señor, y que también nos quite todas esas cosas que tenemos hacia el mundo para que podamos tener estos y recibir estos privilegios de nuestro Señor amado Jesucristo. Señor, hoy te damos gracias por esta enseñanza, principalmente porque eres tú hablándonos directo al corazón, porque así como los discípulos, quizá nosotros también tengamos muchas cosas hoy que cambiar y que ser transformados. Muéstranos, Señor, en qué cosas necesitamos cambiar. Nuestras actitudes demuestran cuánto orgullo hay en nosotros, Señor, que podamos tener un corazón como el tuyo, ese corazón de niño. Tú, siendo grande, te hiciste pequeño, Señor. Que nosotros podamos ser pequeños desde nuestra pequeñez, Señor. Tú puedas, Señor, poder trabajar en nuestros corazones y vivir eternamente y por siempre con cada uno de nosotros. Te pedimos de antemano perdón por nuestro orgullo, por nuestra prepotencia, porque yo sé, Señor, que en muchas áreas aún necesitamos ser trabajados, y es lo que tú quieres. Como dice Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y sí que necesitamos aprender de ti, Señor Jesucristo. Y que tu Santo Espíritu haga esa obra cada día más y más en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hermanos, un bendecido resto de semana y los quiero mucho. Dios los bendiga.